Hola, soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Espacio Podcast. ¡Qué felicidad! Ha llegado por fin el Espacio Podcast. Feliz semana, feliz viernes, feliz sábado, feliz domingo si no lo escuchaste el sábado. Es un gusto estar compartiendo nuevamente contigo, chico, habla hispana, habla portuguesa, de Latinoamérica, de Sudamérica, de Centroamérica, de España. Si estás en algún lugar de África que hablan español, estás en algún lugar de China. ¿Sabías que el lugar donde estamos grabando este podcast calza justo con un lugar en China al otro lado del mundo? ¿Sabías eso? Dato de alto impacto previo a la escuela sabática. Titi, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y tú, Mati? Bien, qué gusto tenerte aquí conmigo. La última vez que grabamos juntos. No, ¿verdad? Sí, me voy a otro ¿De verdad? lugar de Chile. Para Sí. los que no saben, Ay. ahora estamos físicos, po. Pero O sea, al lado después- físicamente, ahora me voy. Después no. Y ahí el que habló fue Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Ha sido una semana llena de trabajos, llena de cositas, pero ya vamos a poder compartir la lección y meditar un poco en ella. Para todos fue semana de certámenes. Semana pesada. Así Poco es. dormir, poco descansar, pero esperemos que la retribución sean solo 100. Eso espero. Son chicos puros 100 estos flacos. Bien, bienvenido tú también que nos estás escuchando. El Señor te bendiga. Gracias por compartir nuevamente con nosotros Espacio Podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en las plataformas de Spotify, el Ministerio Joven Chile, en Jóvenes Adventistas Oficial. Cuando revisas el código QR de tu folleto Escuela Sabática, también puedes acceder a las páginas de la División Sudamericana donde están estos materiales de Espacio Podcast. Ojo, ahora el QR no solamente aparece al inicio de la lección, sino que aparece en todas las lecciones. Muy bien. Así que no tienen excusa. Y también recordarte que hay mucho más material aparte de Espacio Podcast. Están los programas Inverse, están los quiz semanales, está el punto clave, están también dije los quiz. Siempre se me olvidan esas. Son muchas cosas. También están los chicos que hacen lettering. Un aplauso para lettering. Qué popularidad y qué bonito los lettering. Y también, hay un montón de chicos. En la semana con la Titi estuvimos viendo que hay gente haciendo podcast para escuelas sabáticas, así que los felicito a la gente. Me parece que eran solo de Argentina. Había uno de Argentina y otro de acá en Chile. Uno en Chile, sí. Del colegio Porvenir. Oye, felicidades a los chicos que están innovando, haciendo cosas nuevas, perdón. Los felicito, que el Señor les bendiga y los siga motivando. Y también a nuestra amiga que se viene pronto. Bueno, ya no es sorpresa. No hagas spoiler, por favor. Ya no lo voy a decir. Cuando llegue el momento. La gente hay que crear política para el spoiler. Yo soy una persona que yo creo que debería haber política para el spoiler. Qué triste estar leyendo un libro o viendo una serie que te digan el final. Bueno, vamos a partir ya. La Titi iba a dar, oye, tuvimos hartos saludos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos escribieron por interno igual, así que esos no se pueden revelar. Pero vamos a revelar los públicos. Al Cristian le dimos el saludo. Sí, primero Cristian. Ya, vamos a leer los saludos. Bueno, en YouTube tenemos hartos saludos. Uno de Alfonso González que nos dice feliz sábado. Feliz sábado para ti Feliz también, sábado, Alfonso. No sé quién eres, pero ya te quiero. Feliz sábado. Victoria Aravena nos dice feliz sábado. Gracias por este podcast. Que Dios les bendiga. Igualmente a ti, Vicky. Señor te bendiga, Victoria. Gracias por este repaso, chicos. Bendiciones desde Argentina, nos dice Fe en Muy Acción. bien. Ya le estábamos mandando saludos antes, ¿ves? Matías Baltra dice: Mati, sos un crack. Saludos, mansa dupla con la Titi. Grande tocayo, grande. Matías Baltra es como el bicho de Chile. Ahí van a entender los que les gusta el fútbol. Él es el bicho de Chile, ¿no? Es el mejor futbolista de Chile. Bueno, Cami Recabal nos dice: feliz sábado, gracias por este espacio que nos ha servido tanto. Los queremos desde la MCCH. Ay, siempre se me La olvida misión esa. Centro Chile. Discúlpenme, Un saludo, el Señor te discúlpenme. bendiga, Cami. Amor para ustedes. Y Nira Hackerman nos dice feliz Ackerman. sábado. Ackerman, discúlpeme. Discúlpeme. Hackerman. Discúlpame, Nira. Nos dice feliz sábado. Gracias a ustedes. En la clase me aprendió bastante.
Ya, muchos saludos para ti, Nira, Para y todos ustedes. La discúlpame. Cami, hoy salió la Cami, que es, o sea, no es fans, pero es seguidora del Espacio Podcast Sí. y muy amiga nuestra. Y para nuestra amiga Ackerman también, de donde seas y en donde trabajes de informática. Qué horrible, Mati. Qué bullying. Ya. Bueno, les tengo un evento que se viene luego. Es la Caravana Nacional de Oración, ¿ya? Y espero que todos podamos participar de ella, que inicia el jueves 29 de abril a las 7 horas y termina el viernes 30 de abril. Son 36 horas ininterrumpidas de intercesión. Muy Así bien, que qué está- bonito que se esté organizando la iglesia para orar, porque una de las formas de batallar este COVID es con la ¿Y oración. ¿no? cuánto lo necesitamos? Así Sí, que cuántos cercanos, qué triste, gente que Sí. ya está enfermita. Bueno, pedirle oración por la gente que se ha estado enfermando, a pesar de que la gente se cuida, muchos aún así se enferman por causas ajenas, ¿no? Pero, o por causas externas, digamos, pero vamos a seguir orando por ellos. Bien, ya vamos a comenzar, ¿les parece? Así Me que parece. vamos a la primera parte de este espacio podcast. Ahora viene la sección Inicia. Bueno, la lección de esta semana se llama Dos épocas, un mismo mensaje. Y sabemos que los teólogos Quiero decir generalmente... algo. ¿Qué pasó? Qué linda la lección de esta semana. Ay, sí, pero ellos tienen que saberlo cuando hablemos. Qué po. bonita. Me puse contento, hasta me emocioné. Y ¿Cómo se llama este caballero? y falta de respeto. Un aplauso para Skip McCarthy. Yo Oye, siempre lo elogio. ¿Qué te pasa? Un aplauso por eso. Sí. Muy linda la lección. Gracias por compartir esto con nosotros. Sí, gracias Señor por iluminarlo. po. Sí. El Señor, alabado sea el Señor por. Eso. Sí. Continúa, Titi. ¿Ahora sí? ¿Puedo? Gracias. Como decía, los teólogos generalmente creen que las referencias bíblicas y las alusiones al antiguo pacto se aplican solo al antiguo pacto histórico. También creen que las características negativas del antiguo pacto que podemos leer en el Nuevo Testamento se aplican al pacto del Sinaí, y quizás eso no está muy bien. Bueno, en esta lección de esta semana nosotros vamos a hacer una comparación un poquito más profunda entre el pacto del Sinaí y el nuevo pacto, en niveles fundamentales que esta ecuación respecto a la forma en que ambos se relacionan con el Evangelio. Esa fue mi introducción. Bien. Eso era, gracias. Vamos por los datos de alto impacto. Oye, qué interesante los datos de alto impacto esta semana, que lo escogieron ustedes, mis compañeros aquí en el auditorio, en el lugar que grabamos, que es nuestra casa, ¿no? Es un lugar profesional, no podemos salir. Estamos en una cuarentena que no es de 40 días. Y los datos de alto impacto esta semana tienen que ver con películas, ¿ya? De aquí, de un ex cinéfilo. Superen, por favor, si son cinéfilos, superen eso. Cosas que creíamos que no existirían o que no existían en las películas y ahora están. Nótense estos datos. Por ejemplo, hay una película de 1900 que se llama Viajes al Espacio. Es una película muy antigua, ¿ya? Antes de 1940. Muy antigua. Se llama Viaje al Espacio y es un viaje a la Luna, que es muy conocida porque el fotograma muy conocido es la luna con una carita y como con una cosa así como un artefacto en el ojo. La luna con una carita y un artefacto en el ojo. Esa es la película El viaje a la luna. Muy antigua. Entonces, en ese tiempo ni se pensaba viajar a la luna. Después de eso hubo una carrera espacial. E incluso hasta los nazis estaban metidos ahí en la carrera espacial. Posteriormente la Unión Soviética y Estados Unidos hasta que se llegó a la luna. Aunque quizás muchos de nuestros auditores medio conspirativos no les guste esta información. Pero puede comprobarlo, con un rayo láser, puede mandarlo a la luna y se devuelve. Puede buscarlo en internet como sea. Segundo, los robots. Yo no sé quién fue el primero, quedé con la duda. Uy, se me olvidó buscarlo después, pero ustedes, si están escuchando, y si hay alguno que le gusta el anime, puede escribirnos. Pero aquí en la investigación, la película es Robot, que es de 1927. Imagínense lo antigua que son estas películas. La película Robots. Y, la película Metrópolis, y aparecen robots, ya que eran como pseudo androides, como que no eran androides, pero eran robots con casi voluntad propia y que le ayudaba a la gente. Es interesante que hoy día existen muchos robots.
Es decir, existen los robots que limpian, los que conversan, ¿cierto? Todo es un tipo de inteligencia artificial que ayuda hoy día al ser humano. Siri, todos esos son tipos de inteligencia artificial que ayudan al ser humano. Que todos tienen miedo que se puedan revelar, ¿no? Por el libro. Bueno, no, lo voy a nombrar ya. Estos libros que se llaman Yo Robot o El Hombre Bicentenario. Y este mismo hizo la trilogía... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Isaac Asimov, que hizo la trilogía... se me olvidó el nombre, ¿no? Pero es como algo de la galaxia igual que Star Wars. Pero esta es más, digamos, más antigua, más clásica. No, tiene otro nombre. Isaac Asimov, ya el creador de estos libros, que habla de las 3 leyes de la robótica. Y hoy día existe esto, ¿no? Es una realidad. Otra cosa muy también que trascendió fueron los teléfonos móviles que aparecían. ¿Por qué decía de los anime? Porque yo supuse, no sé, que de repente a los mangakas se le había ocurrido antes, ¿no? Porque mi primera referencia a los robots fueron en anime, así que... Bueno, no soy tan viejo. Los teléfonos móviles que aparecían en Star Trek, ¿cierto? El que quizá alguno vio, yo la vi cuando nunca me gustó, sí, si hay algún fan de Star Trek, perdóneme, no estoy haciendo crítica, solo a mí no me gustó. Y ocupaban teléfonos móviles para contactarse. Lo que tiene usted ahora en la mano. Lo que usted tiene ahora. Lo más probable es que usted esté escuchando este podcast desde un teléfono móvil. Quizás, no lo sabemos, inspirado en Star Trek. Que Star Trek es del 66, no dice la antigua. Y otra cosa que me llamó mucho la atención cuando, hace años atrás, que no la recomiendo, vi esta película, se llama Odisea en el Espacio 2001, aparecen las teleconferencias o las videollamadas. Como estas personas que estaban en el espacio se comunicaban con otra persona que estaba en otro lugar, quizás en la Tierra, por cámara. Y conversaban como que estuvieran en el mismo lugar. Lo que hacemos nosotros hoy día todos los días, ¿no? No me gusta esa invención. Por eso tenemos clase online. Claro. Bueno, pero esas son las... ¿Y ustedes, chicos? O sea, me gustaría que ustedes, las personas que están escuchando, igual si tienen alguna que dijeron, oye, esto lo vi en una película y después apareció en la vida real, lo pueden escribir en los comentarios. Cristian, ¿pensaste en algo mientras hablaba? O sea, me acuerdo como de que en algunas películas, o igual como media rara, ponían así como casas inteligentes. Como que la gente podía hablar con la casa, y así como mencionaste a Siri, pero con una casa. Eso igual, qué miedo. Claro, hoy día existen las casas inteligentes y hay invenciones de autosustentables, también, que es muy popular. ¿La Titi pensó en algo, no? Sí, se me ocurrieron dos de Star Wars, que yo hace poco, bueno, los que no saben pueden buscar en YouTube, pero los hologramas ahora se pueden hacer. Es súper loco, Sí, es po. muy bacán. Oye, yo vi conciertos de hologramas, o sea, no me mandé el concierto, sino que vi videos de conciertos solo de hologramas. En Japón hay una monita, ¿no? Muy popular que tiene el pelito largo, azul, verde. Y un holograma, o sea, Sí, una invención por computador. Ya, y otra de Star Wars que supe hace poco, que es que crearon una espada láser, que le hicieron Con láser de verdad. Con láser de verdad, que cortaba así, hacían como cortaba todo. Qué locura. Súper loco. Mira, sí, porque existen las falsas. Sí, Pero viste la real. Pero Mira. esta era real porque mostraba y era el color de la espada láser así, y de verdad era fuego así. Mira, hay un montón de invenciones, bueno, para que después se acuerden ya, porque tiene que ver con lo que estaba hablando del Folletos Corazones. Que son cosas que creíamos que no existirían, que finalmente existieron. Sí, po. Y hay un montón, o sea, incluso hay TikTok famosos de cabros que hacen como el traje de Iron Man, Sí, es muy bacán. ¿cierto? Y la máscara que se mueve. ¿Verdad? ¿sí? Así que esos son los datos de alto impacto. Recuerden comentarnos si se acuerdan de alguno o saben alguno que nosotros no comentamos. Ahora vamos a la sección Escribe. En la sección Escribe, ahora vamos a comentar lo que dice nuestra Biblia, nuestra palabra del Señor, con respecto al Nuevo Pacto. Y la semana pasada nosotros estudiamos el Nuevo Testamento. Estudiamos Hebreos 8 del 7 al 12. Y ahora vamos a estudiar que dice lo mismo, pero en Deuteronomio. Bueno, el texto quedaba en Deuteronomio 5 del 1 al
capítulo 6 con el versículo 9. Y me gustaría saber, Cristian, ¿qué comentarios tienes de estos capítulos? O versículos, como quieras. Ya, o sea, era bastante texto. De hecho, decía... Mucho texto. Claro, mucho texto. Había bastante de dónde escoger, la verdad, como para poder comentar. Yo igual marqué varios versículos, pero voy a enfocarme más que nada. Bueno, el primero es el versículo 5 del capítulo 5, que dice: Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Bueno, esto conecta un poco con otras ideas que aparecen en otros versículos. Por ejemplo, bueno, en el verso 24 dice: Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y aún éste vive. Entonces está el tema de que el pueblo no se acerca tanto a Dios por el miedo a ser consumido, más Dios quiere acercarse al pueblo. Dios quiere establecer una relación con el pueblo de Israel. Pero siempre está esa como dureza de parte del pueblo de Israel, de que no se quiere acercar más, de que como que le da rechazo a Dios. Entonces Dios al final como que lo acepta, y entonces sube solamente, ¿verdad?, Moisés. Entonces eso sería lo primero. Y lo último ya en el verso 33, que dice: Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Y ahí vemos también que Dios, de nuevo, o sea, es muy amoroso, es muy increíble cómo Él se acerca, no solamente por acercarse así como sin ninguna razón, sino que siempre quiere que estemos bien, alargar nuestros días, que los días que vivamos aquí sean en paz, en tranquilidad, y obviamente también obedeciendo su ley, porque así nosotros vamos a tener esa paz y también vamos a vivir bien. Eso inicialmente. Gracias, Cristian. Oye, qué lindo es el Señor, qué tan malos que somos nosotros. ¿Qué comentario tienes tú, Claro, Mati, del texto? ese factor del pacto de que es Dios el que busca al hombre para hacerle estas regalías. Esta venia, así como que te voy a dar todo esto. Acéptalo, no, es por gracia. Entonces, ahora construyamos juntos. Eso es como el pacto, ¿no? Así como en resumida, para que se entienda. Tengo un par de cosas que decir. Como es Deuteronomio 5, 1 al 6, 9, habla de las leyes, ¿ya? Y es interesante que cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, no sabemos por qué primero se llama Deuteronomio y qué pasa con el contexto. El libro de Deuteronomio es un libro que tiene el último sermón de Moisés, o la última vez que Moisés le habla al pueblo. ¿Por qué? Porque cuando termina Deuteronomio, ¿qué pasa? Moisés muere. O sea, es una despedida. Cuando uno lee Deuteronomio, a mí me pasa, tiene un dejo de nostalgia, porque es su despedida. Y es interesante porque en la despedida están solo unos amigos de toda la vida, o de hace muchos años, y todas las otras son personas nuevas a esta realidad, ¿no?, del pacto. Entonces, cuando tú lees Deuteronomio es una composición de dos palabras griegas: deutero y nomos, que significa dos o segundo, y leyes. Entonces la gente reinterpreta o interpreta la palabra Deuteronomio mal, como que fueran unas segundas leyes, cuando en realidad te das cuenta que no es así. En hebreo es dvarim o devarim, que significa como las palabras, ¿no?, en hebreo. Pero se interpreta como las palabras de Moisés, porque al final eso es lo que uno lee en Deuteronomio, ¿no? Solo palabras o que está repitiendo o diciendo Moisés. Pero Deuteronomio hay que interpretarlo no como una segunda ley, sino como la repetición de la ley. O, digámoslo para que se entienda, por segunda vez la ley. Esa es como una interpretación más correcta de Deuteronomio. Por eso cuando tú lees Deuteronomio, ¿tiene las mismas leyes o no? ¿O son diferentes? Yo les pregunto, ¿los 10 mandamientos son diferentes a los de Éxodo 20? ¿Son los mismos? Claro, cambiará alguna tilde, alguna palabra, pero son los mismos. O sea, son las mismas normas que se les dio en Éxodo. Y quiero recalcar o resaltar el texto desde el principio, solo los primeros versos. Que dice así: Moisés convocó a Israel y dijo, 5.1, escuchen israelitas los preceptos y las normas que yo les comunico. Dice así:
apréndanselo y procuren ponerlo en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. Entonces yo les pregunto, ¿está haciendo un nuevo, algo diferente? ¿O le está recordando el pacto? Le está recordando. Dice el 3. No fue con nuestros padres con quien el Señor hizo este pacto, sino con nosotros. Miren lo que está haciendo. O sea, Moisés entiende esto de la herencia, ¿no? Digamos, del remanente. Con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego, el Señor les habló cara a cara en la montaña. Y en aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes para declararles las palabras del Señor. Y con esto termino, dice. Porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron en la montaña, el Señor dijo. O sea, está hablando en pasado, ¿no? O sea, les voy a decir lo que ya habían dicho. No está contando algo nuevo. Es lo mismo. Entonces, pasa lo mismo con el pacto. El pacto se entiende como, claro, usted puede decir, lo hizo con Moisés, pero esta es otra generación, son otras personas. Y estamos hablando del mismo pacto, quizás los contextos son distintos. Entonces, ahora quiero hablar, solo terminar con esto, que es una pequeña hipótesis. Por favor, las personas que son doctores en teología y escuchan este espacio podcast, no me la piden. Las personas que han enseñado escuela sabática toda la vida y me ven a mí como un novato, por favor, perdónenme. No me juzguen. No me juzguen. No me pongan en la caja de comentarios. DM. Y es que yo propongo que el pacto depende del proceso, del contexto. Porque con Adán y Eva, obviamente el pacto que tuvieron, no había más personas, el pecado todavía no había degenerado a toda la humanidad, sino que habían cometido este error que tuvo que cambiar toda la realidad. Entonces hacen el pacto de la promesa, ¿no? De que va a venir este Mesías que ustedes esperan, que algún día quizás si lo conversamos en el espacio podcast, se entiende que Eva ya creía que el Mesías había llegado. Y tienen que vivir a base de esta promesa, de que el Mesías viene. Entonces parten los sacrificios, ¿no? Que no aparecen explícitos, o el detalle, perdón, de cómo hacerlos, pero aparecen los sacrificios. Después con Noé también hay una destrucción y hay un nuevo pacto, o el mismo pacto, pero les dice, sigan esto mismo, ¿cierto? Pero ahora yo no voy a volver a destruir la humanidad con agua. Así que tranquilo. Y después, no piensen en esto, después con Abraham es lo mismo. La misma simiente, la misma no destrucción y ahora bendición para él, para su descendencia, y que esa descendencia va a bendecir a todas las naciones. Estamos hablando de la misma persona, estamos hablando del mismo ser, que es la salvación, que es Jesucristo, que es la vida eterna. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas veces que el pacto, o no decir muchas veces, sino que variadas veces en la Biblia, que el pacto como que cambia el tono dependiendo del contexto. Porque ¿qué pasó con el pobre profeta Jeremías? Yo me imagino en su corazón, porque no conozco su corazón, o no lo conocí, tiene que haber dicho, ¿qué pasó con el pacto? ¿Vamos a morir? ¿Va a desaparecer Israel? Y claro, cuando uno lee Jeremías es como tiene un dejo triste, no lo estábamos hablando antes de grabar. Pero ahora aquí voy a hablar a los que estudian enrabiados por su palabra. Aquí, los llevo aquí, en el pecho. Los que estudian enrabiados por su palabra van al libro de Zacarías. Qué lindo es el libro de Zacarías. El libro de Zacarías, el contexto es casi saliendo ya terminó el exilio babilónico y casi saliendo ya de estos exilios y volviendo a reconstruir las murallas. Y si usted lee Zacarías, tiene otro tono, más alegre, ¿no? Porque el pacto como que está siendo restaurado. Entonces, esa es como la pequeña hipótesis, ¿no? Y es porque el amor de Dios, o este simbolismo de la salvación y la vida y el amor, es algo eterno de Dios. Es solo que depende del contexto, pero siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido la misma promesa. La salvación para las naciones, este ser que viene a salvarnos, no va a haber muerte, y esta resurrección que entiende Abraham igual, ¿no? Cuando intenta o va a hacer la oblación de su hijo, va a matar a su hijo, y él cree que puede resucitar al hijo, ¿por qué no? Si Dios es el Dios de la resurrección, o sea, él creyó en Jesucristo, porque ¿quién es la resurrección y la vida? Jesucristo. Entonces, es netamente por fe, siempre ha sido por fe, y siempre ha sido en esta promesa que duraba para siempre. Eso quiero decir. Muchas gracias, Mati. Me gustaron mucho sus comentarios. Bueno, yo, ¿qué agregaría? La importancia de que esté 2 veces en la Biblia esta ley, esta maravillosa ley de amor. Me gusta pensar que nada en la Biblia está escrito por casualidad y me llama mucho la atención de que esta ley esté escrita 2 veces. O sea, el Señor claramente algo nos quiere decir. Creo que esta ley es importante porque la veo más de una vez. Y
me gustaría que sacáramos, cuando leemos estos versículos, me gustaría que sacáramos el prejuicio que tenemos de que esta ley le sirve al Señor, de que esta ley le hace algún bien, que es todo lo contrario. O sea, nosotros leemos el texto de esta semana y en resumidas cuentas dice: estos mandatos te doy para que te vaya bien. Esto es netamente para enriquecernos a nosotros, para que a nosotros nos vaya bien en esta vida. El Señor nos deja esta ley de amor porque el amor nos hace bien. No sé si se entiende. Muy bien, Titi. ¿Sí? Ya. Eso quería recalcar para que podamos seguir estudiando este texto maravilloso. A mí igual me gustaría agregar algo. Ya sé que fue mi turno ya, pero quisiera comentar acerca de justamente esto de que lo que decía Matías era súper importante, porque al final como que el pacto es el mismo. Y al final es lo mismo, que solamente Dios como que lo va renovando, pero la importancia de lo que genera básicamente que un pacto se vuelva antiguo es la misma dureza del corazón del pueblo. Porque al pueblo, al rechazar a Dios, o al rechazar su amor o la forma en que él quería gobernar al pueblo, al final lo que hacía era aceptar a Satanás. Y con eso, igual me gustaría como pensar un poquito en Mateo 19, ahí en la sección de el versículo 1 al 12, Jesús habla sobre el divorcio, porque se le pregunta, ¿verdad?, por qué Moisés había dado carta de divorcio y por qué Jesús no había dado carta de divorcio. Por la dureza de su corazón. Exactamente. Dice el versículo 8: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y eso es súper importante, porque Jesús nos lleva constantemente al principio, a cómo estaban las cosas establecidas en un principio. En un principio todo era perfecto, no había ninguna mancha de pecado. Y las cosas se pusieron feas, o ¿verdad? No sé, desde las espinas hasta los problemas, no sé, en nuestra familia o cualquier cosa, se pusieron feas a causa del pecado. En un inicio las cosas no eran así. Y Dios, sus leyes son inmutables, siempre han estado establecidas para nuestro bien. Entonces, al final, depende de que nosotros dispongamos nuestro corazón para que podamos, ¿verdad?, recibir este nuevo pacto y para que no quede como uno viejo. Ahora continuamos con Asimila. En esta parte vamos a ver el tema más técnico de por qué los dos pactos son iguales entre sí. El folleto sí hacía un alcance muy importante sobre esto, pero me gustaría recalcar lo que decía del nuevo pacto, del ADN del nuevo pacto, y ahora que estamos hablando de que sí son los mismos del Antiguo Testamento que del Nuevo. El primero, ¿se acuerdan que había 4 promesas? ¿Se acuerdan? ¿Me hacen con los deditos para arriba? ¿Se acuerdan que había 4 promesas? ¿Cuáles eran estas 4 promesas? Primero, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Segundo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La tercera es: todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y la cuarta decía: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta era el ADN, ¿cierto?, del nuevo pacto. Y sabíamos que en la primera promesa Dios quiere que sepan que no les dio su ley para desafiarlo a guardarla, porque Él sabe que estamos hechos de polvo y que nosotros solos nunca vamos a poder guardar esta ley. Pero ¿qué tiene que ver con el Antiguo Testamento? Bueno, Moisés le asegura al pueblo que el mismo Dios escribiría estas palabras en sus corazones si ellos confiaban en el Señor, para que así lo hiciera. Porque dice Deuteronomio, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos de ti. Esto es lo que quería decirnos Moisés en el Antiguo Testamento, que es lo mismo que queremos decir con el Nuevo Testamento. La segunda promesa decía que las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre Dios y nosotros. Entonces, por eso el Señor promete ser nuestro Dios y hacernos su pueblo, para tener esta nueva relación, ¿cierto? O esta relación que siempre tuvo que haber sido. Dios también
le prometió esto al mismo Israel en el pacto del Sinaí. Lo intercaló entre la mención de las bendiciones del pacto aplicable a los fieles de las maldiciones para los obedientes. Él prometió, dice en Levíticos, constantemente andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Para que veamos que esto el Señor siempre lo quiso. La promesa 3, que decía que todos me conocerán, era que llegará el día en que eso ya no será necesario porque todos lo conocerán. Ya no será necesario que estemos diciendo que existe este Dios. Y lo que salía en Éxodos era que Dios siempre llamó a Israel a ser una nación de sacerdotes para las naciones que los rodeaban. Ojo, y les enseñó el Evangelio tal como había sido revelado en los pactos desde Génesis 3:15 hasta el Sinaí. Y finalmente la cuarta promesa, cuéntame. Sí. Me gustaría comentar algo con respecto a ese punto. Sí, por supuesto. Es sobre el tema de especialmente el tema de la ley y de cómo se relaciona igual con los fariseos o como con los que al final caen en este como concepto de antiguo pacto. Lo que pasa es que, en Mateo 5, del 17 al 20, se habla, ¿verdad?, de Jesús y la ley. Y dice, ¿verdad?, Jesús, que de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, la ley sigue siendo igual de importante en el Nuevo Testamento con Jesús cuando llega el pacto. El tema está en que no es solamente que el antiguo pacto se haya vuelto antiguo pacto por el tema, por ejemplo, del el sacerdocio o de los sacrificios que se realizaban, sino que además estaba el tema de que los escribas, los fariseos, habían puesto muchas leyes ellos mismos, intentando obedecer a la ley de Dios por sus propios medios al final. Entonces ponían muchas reglas y al final la voluntad de Dios no era que se siguiese una ley porque eran órdenes, no era como que solamente ya, tengo que hacer esto, sí, así y así. No es como tan cuadrado como un conjunto de reglas, sino que esto tiene que ver con conocer a Jesús. Y es muy importante ese punto porque Jesús, al revelarse, esto ya viene a hacerse como algo real, antes incluso de que nosotros veamos a Jesús cuando Él venga, ¿verdad?, nuevamente en su segunda venida. Esto ya viene a ser real con su primera venida. Entonces, en la revelación de Jesús, nosotros podemos ver ese amor. Ese amor al final se relaciona con nosotros y es una cosa increíble porque conduce a la ley también, pero sin que uno esté como pensando así como tan cuadradamente, como ya, esta es la ley, paso 1, paso 2, paso 3. No se trata de eso, sino que se trata de que todo parte por el amor. Por nuestra relación con Él, ¿cierto? Muchas gracias, Cristian, te pasaste. Y voy a terminar con la promesa número 4, que decía: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es súper loco porque el Señor dice que va a ser como si nunca hubiéramos pecado. ¿Se imaginan eso? ¿Se acuerdan que estudiábamos la lección pasada y pensamos lo maravilloso que fuéramos de nuevo una hoja blanca, así, sin pecado, sin mancha? Y el Antiguo Testamento dice, en Éxodo 34, la primera revelación bíblica de que Dios perdonará los pecados aparece en Éxodos, en el pacto del Sinaí, inmediatamente después de que Él le dio los 10 mandamientos por segunda vez. Ahí vemos lo maravilloso que es el Señor, ¿cierto? Que yo encuentro que esta historia de amor es mucho más linda que cualquiera que podamos ver en las películas, si se dan cuenta. O sea, es un amor totalmente inmerecido de nuestra parte y el Señor ha tenido mucha misericordia con su pueblo. Así que eso, si quieren indagar más en el tema del Antiguo Testamento, el folleto está lleno de versículos para que ustedes puedan ver. Espero que les haya gustado esta parte. Ahora viene la sección Enfoca. La llegada de Cristo convirtió el antiguo sistema ritual en algo obsoleto, un sistema que incluía, por ejemplo, la circuncisión y los sacrificios de animales. Al mismo tiempo dio inicio a un nuevo sistema de ritos, incluyendo el bautismo
y la Cena del Señor. El pacto siguió siendo el mismo, aunque había ocurrido una transformación histórica. Y me gustaría que habláramos de esto, que finalmente en la práctica nosotros ya no tenemos que hacer este sacrificio, pero no significa que no tengamos que hacer nada, po. Tenemos que hacer cosas. ¿Qué cosas tenemos que hacer? La Santa Cena. Maravilloso, la Santa Cena, que tiene un significado tan bonito, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? El bautismo. Muchas gracias, Mati, estás muy participativo, me gusta. No hay de qué. ¿Ya? Entonces tenemos estos nuevos ritos. La circuncisión. No, esa no. Entiende que esa no. No diga eso. El pobre Pablo, ¿no? Era como que entiendan, no, ya no más circuncisión. No. No más. Ok, entonces esto es una noticia tan buena para nosotros, imagínense, más para ustedes los hombres, yo pienso que es mejor esta noticia, que tengamos esto. Y díganme, ¿es más fácil o es más difícil? ¿Los ritos de ahora? Sí, Sí, son mucho más fáciles. ¿Cierto? Yo igual pienso lo mismo, el Señor siempre busca como facilitarnos las cosas. Ahora viene diáloga. Me hace mucho pensar este diálogo que tenemos en que si se rompiera este paradigma de la perspectiva de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta que al final cuando uno habla de los pactos es como que estuviera hablando de dos dioses distintos? El Dios de la ira y el Dios de la misericordia. El Dios que era malo y el Dios que ahora es bueno. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que peleaba la Reforma, no? Sí. Sacar este paradigma de que Dios es castigador y es malo, y como que al final se cambió, pero hoy día igual es como que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué opinan? Como que al final y sigue siendo un paradigma, solo que en una idea de otra idea, ¿no? Y lo que finalmente el pacto llega a demostrar, a denotar, es que Dios siempre ha sido bueno. No hay forma de que Dios se vea como un Dios injusto. Ahora tú me vas a decir, pero ¿cómo se permitían las guerras? ¿Cómo se reitero, ¿no? La hipótesis delante. Siempre hay un contexto. Siempre hay siempre está el debate ahora, ¿no? Del tatuaje, el no tatuaje. Y me da un poco de pena porque gran parte de las leyes del Antiguo Testamento lo que evadían o evitaban era el paganismo. O hacer un judaísmo mundano secular. Que cuando llega a Babilonia finalmente se filtra. O sea, los judíos se vuelven ¿cómo se llama? Al zoartrismo o al zoarismo, no sé cómo. Zoartrismo parece. Lo mismo pasa en el futuro, en el Nuevo Testamento, con Orígenes. Que Orígenes finalmente era un platonizador, así casi finalmente la filosofía o la ciencia filosófica era mucho más que entender la Biblia de forma explícita. ¿Para qué voy a hablar de hoy día? Dios lo pone aún más fácil con los ritos, que la Titi ya ahí hablamos, ¿no? Y hoy día el cristianismo, voy a decir algo un poco fuerte, pero se ha vuelto un cristianismo secular, un cristianismo mundano. La gente se va al otro extremo, ¿no? Piensa que al final la libertad que el Señor nos da es como para aprovechar. Si quiero citar a un predicador evangélico, que es muy popular y quizás todos lo conocen, mi amigo argentino más que lo van a conocer y quizás a muchos no les va a gustar, pero Dante Gebel dice una frase muy buena. Él dice: el que te pregunta si puede pecar o a qué límite puede llegar con el pecado, dile, ¿sabéis qué más? O ¿sabes? Peca tranquilo. Como él dice así porque él es evangélico, ¿no? Dice, si te vas a ir al infierno, ándate tranquilo, pero no venga a buscar límite o a andar buscando en donde no se debe. Cristian, ¿algo querías decir? Bueno, hay un teólogo que se llama John Walton, que supongo que se pronuncia Walton, que hace la declaración siguiente. Dice: vemos a Jesús presentándose como una nueva Torá que cumple perfectamente la Torá del pacto. Cristo es la nueva Torá dentro del nuevo pacto. Lo interesante es que dentro de los evangelios o dentro de todo lo que Jesús dice, viene a presentar un nuevo enfoque a lo que nosotros ya conocíamos en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que la verdad es progresiva. No es como que de un día para otro sepamos todo, sino que se va construyendo de a poco.
Y pasa lo mismo a través de la Biblia. En los primeros, ¿verdad?, libros, nosotros tenemos una revelación de Dios, pero se va perfeccionando hasta llegar a que el día sea perfecto con Jesús. Y dentro de lo que Jesús hace, lo que Jesús introduce, es el tema del amor, pero ya llevado a algo más práctico. Porque, bueno, cuando se le pregunta, ¿verdad?, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor dice, ¿verdad?, al final dos conceptos en los que abarca toda la ley, que es ama al Señor, ¿verdad?, por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Que ya estaban de Deuteronomio. Exactamente. Pero el tema es, como ya lo habíamos mencionado, estaba esa dureza del corazón, y lo que hace Cristo al final es cambiar la hermenéutica. La hermenéutica es como, al final, como las consideraciones que tenemos antes de estudiar la Biblia. Y dentro de esas consideraciones, Jesús nos lleva, ¿verdad?, al tema de el gran amor que nosotros debemos tener hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Entonces, a partir de ese enfoque es que nosotros luego vemos la ley. Y Jesús introduce eso a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Entonces, Jesús no es como que cambie algo, así en el sentido de que cambie la ley o algo así, pero lo que Jesús hace es que la maximiza, la lleva más allá, constantemente, ¿verdad? También se dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no vamos a llegar a ninguna parte. Y es por eso, porque realmente no podemos estar pensando todo el tiempo en que tengo que hacer esto o si no me voy a perder, sino que tengo que estar pensando en Jesús, mirando a Jesús, enamorándome de Jesús, porque al final eso es lo que va a producir en mí el querer hacer las cosas bien. Eso quería decir. Claro, una idea que se va a repetir en todo el folleto, ¿no? Que todos estos pactos dependen de Cristo. Desde Adán, hasta el último pacto, hasta el nuevo pacto. Siempre van a depender de Cristo, aunque esté implícita o explícitamente. Y lo otro, bueno, así como resumiendo lo que dice el Cristian, es que al final no es como que están los 10 mandamientos y amar al prójimo y a Dios, sino que toda la ley pende de amar a Dios y al prójimo. Y por último, aplica. El camino a Cristo dice: no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el fruto de la fe. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. He aquí la prueba verdadera. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios habita en nosotros, nuestros sentimientos, pensamientos, propósitos y acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, tal como se expresa en los preceptos de su santa ley. Amén. Bien, ya estamos finalizando. Estuvo muy bonito. Muy cortito. Oye, quiero decir algo. Qué bonita la lección de esta semana. Sí. Qué linda. Le agradezco a ver, pásame el filtro. Pásame este caballero. Se llama Skip McCarthy. Voy a buscarlo en Instagram. Muy agradecido por lo lindo que ha estado. Me quedo con un concepto. Los pactos históricos. Me gustó mucho ese concepto. Voy a decirle ahora los pactos. En vez del antiguo, el nuevo, los pactos históricos. Te agradezco, Cristian, por haber venido. El Señor te bendiga, por haber asistido con nosotros, por haber compartido el niño tímido. Sí, perdón. Ya la Titi también agradecerle siempre su linda compañía. Esta es la última vez que estamos juntitos grabando, pero le agradezco siempre ser tan perseverante y constante. Chicos, agradecerle también a ustedes habernos escuchado. Hoy día se nos alargó un poquito, pero estuvo muy bonito haber conversado sobre estos pactos y cómo a la luz de Jesucristo brilla toda la Escritura. Miren qué frase me mandé. Si la ponen a algún lado, me citan. Y espero volver a encontrarnos con ustedes en la próxima lección que se llama El Evangelio según Moisés. Amén, mira. Interesante. Y invitarlos a seguir nuestras redes sociales, Ministerio Joven Chile, Jóvenes Adventistas Oficial. El código QR pueden encontrar todos los materiales, el punto clave, los quiz, el inverse. También encuentran los lettering. Se me olvida. Me va a perdonar mi amigo los lettering. Me encantan tus letterings. Y
invitarlos a que estudien su escuela sabática diariamente para que puedan compartir con los demás sobre este lindo evangelio del pacto eterno, ¿ya? Así que gracias, nos escuchamos en una nueva lección, que el Señor les bendiga. Chao. Chao. Chao, chao.